Bien, vamos a iniciar esta serie de videos para ir adelantando un poquito de las clases de anatomía e histología humana y vamos a dar un repaso de la histología del sistema cardiovascular. La clase pasada vimos la teoría y nos faltó de ver algunos cortes histológicos, así que vamos a dar un repaso del sistema cardiovascular. Posteriormente vamos a ver el tejido conjuntivo especializado que habíamos quedado pendiente y vamos a ver el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido adiposo y el tejido sanguíneo en una serie de videos que vamos a analizar la próxima clase. Ok, vamos a dar un pequeño repaso sobre la anatomía del corazón. El corazón habíamos platicado que tenía 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y que podíamos decir fisiológicamente que el corazón lo podemos dividir en un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho de presión baja y el corazón izquierdo de presión alta. ¿Ok? También tenemos 2 sistemas circulatorios, el de circulación menor y el de circulación mayor. El de circulación mayor es sistémico y el de circulación menor o el sistema menor es pulmonar, ¿ok? De presión baja. La sangre llega a la aurícula derecha a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, que traen sangre no oxigenada. La aurícula derecha manda la sangre al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y el ventrículo derecho manda la sangre a los pulmones a través del tronco pulmonar, que a su vez da 2 ramas, una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda, que aunque traen sangre venosa se les denomina arterias porque en el embrión, en la circulación del embrión, manejaba sangre parcialmente oxigenada. Del pulmón regresa la sangre a la aurícula izquierda a través de 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, y se le llama venas aunque traen sangre oxigenada por la misma razón de las arterias pulmonares, y mandan la sangre a la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo manda la sangre a la circulación sistémica a través de la aorta y tiene que atravesar a la válvula aórtica. Bien, aquí podemos observar otro dibujo donde vemos la circulación de la sangre. Es importante recordar el sistema de conducción del corazón o el sistema eléctrico del corazón. Habíamos platicado que el corazón tenía un marcapasos. Este marcapasos da contracciones independientes de las señales eléctricas del sistema nervioso autónomo y que este marcapasos lo encontramos en el nodo auricular o nodo sinoatrial o SA, y que tenía unas frecuencias autónomas independientes entre 60 y 80 latidos por minuto, pero que este sistema estaba controlado por el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el sistema nervioso parasimpático la disminuye. El nodo sinoatrial tiene 3 tractos para la despolarización y contracción de las aurículas: un tracto internodal anterior, uno medio y uno posterior, y un haz de Pacman que va hacia la aurícula izquierda. Posteriormente, el impulso eléctrico va al nodo aurículo-ventricular o nódulo AB o de Ashok-Tavara. Y este nodo es muy importante porque hace un retraso en el impulso eléctrico. Este es importante porque las aurículas se contraen y la sangre pasa al ventrículo izquierdo, dando un pequeño lapso de tiempo para que la sangre llegue a los ventrículos y posteriormente el impulso eléctrico pasa a los ventrículos y se contrae. Este impulso eléctrico pasa a través del haz de His, que tiene 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda, y finalmente terminan en una red compleja que se llama fibras de Purkinje para despolarizar al miocardio y hacer la contracción muscular. Bien, aquí podemos observar un corte muy interesante porque habíamos platicado que las paredes del corazón tenían 3 zonas: el epicardio, el miocardio y el endocardio. El epicardio, que es la superficie del corazón, estaba formada por células mesoteliales. Después teníamos a
al miocardio, que estaba formado por músculo estriado cardíaco, y finalmente teníamos al endocardio, que estaba formado por un endotelio y tejido conjuntivo endotelial. El endotelio siempre es simple y es plano o escamoso. Y aquí podemos observar una válvula cardíaca, es la válvula mitral, que está formada por tejido conjuntivo denso no modelado y que va a formar parte de los anillos fibrosos. Y aquí podemos observar una pequeña valva. Si hacemos un zoom de esta zona, es una tinción HE, podemos observar el endotelio, podemos observar al tejido conjuntivo denso no modelado, podemos observar algunas células musculares y podemos observar musculares lisas, y podemos observar en esta zona el seno coronario, que llevaba la sangre no oxigenada del corazón a la aurícula derecha, y aquí tenemos una rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda que le va a dar la sangre oxigenada al corazón. Ok, este es otro corte muy interesante, es un corte de un corazón en el septo auriculoventricular, donde podemos observar la aurícula y podemos observar al ventrículo, y podemos observar el interior del ventrículo y el interior de la aurícula, y podemos observar aquí el endotelio, que siempre va a ser simple y plano. Bien, aquí podemos observar la válvula mitral, y también podemos observar las células musculares de la aurícula y las células musculares del ventrículo. Podemos observar lo grande que son las células musculares del ventrículo y un poco de menor tamaño las células musculares de la aurícula. Esto que ven aquí es el nodo aurículo-ventricular, y esto que ven aquí son algunas fibras de Purkinje. ¿Ok? Las arterias y las venas habíamos platicado que tienen tres capas o túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, y que la túnica íntima a su vez tiene tres zonas: el endotelio, que siempre es simple, plano o escamoso, una lámina basal donde se apoya el endotelio, y una capa subendotelial, o que también se llama membrana elástica interna, que está formada por tejido conjuntivo laxo. La túnica media es una capa de células musculares lisas que van a servir para dar la contracción o la dilatación de estas arterias y venas, y que va a tener una membrana elástica externa más pronunciada en las arterias, formada por elastina, fibras reticulares y proteoglucanos. Que es muy importante esta elastina porque la contracción del ventrículo izquierdo manda una presión de la sangre y es la que va a golpear a la pared de las arterias, y deben de ser elásticas para soportar estas presiones, sobre todo en las arterias grandes, porque también se les llaman elásticas por la gran cantidad de fibras elásticas que tiene en su túnica media. Y finalmente tenemos a la túnica adventicia, que es en la periferia y que va a estar formada por tejido de colágeno longitudinal, y en esta vamos a encontrar a la vaso vasorum y al nervi vasculares, el cual inervan e irrigan a todas las arterias y a todas las venas. Las arterias las podemos clasificar en grandes o elásticas, medias o musculares, y arteriolas, y finalmente los capilares. Las arterias grandes tienen una gran cantidad de tejido elástico en su túnica media. La arteria mediana o muscular tiene una gran cantidad de células musculares lisas en su túnica media, y las arteriolas tienen su endotelio, su lámina basal y algunas células musculares lisas que podemos observar en estas arteriolas. Y tenemos a los pericitos. Los pericitos habíamos platicado que son células madre del tejido epitelial, que sirven para abastecer de células nuevas a los epitelios. Y tenemos aquí el hecho de la microcirculación, donde tenemos una anastomosis auriculoventricular, donde se da el intercambio gaseoso en la microcirculación en este capilar. Y después tenemos a la vénula, que tiene algunas células musculares lisas, y tenemos a la vena mediana. Una gran diferencia entre las arterias y las venas es que las venas tienen válvulas, unas válvulas que van a impedir el retorno de la sangre, porque habíamos dicho que la sangre
asciende hacia la aurícula derecha por la contracción de los músculos y que se impide su retorno a través de las válvulas. Aquí tenemos una tinción HE de un corte de una arteria donde podemos observar el endotelio simple plano y donde se está apoyando en la membrana elástica interna. Está formada por tejido conjuntivo laxo y podemos observar la túnica media con una gran cantidad de células musculares lisas. Estas son las células musculares lisas y alrededor una gran cantidad de tejido elástico, fibras reticulares, algunos proteoglucanos. Estas células musculares lisas las pueden observar que habíamos dicho que en la fijación tomaban una forma de cigarro, ¿ok? Y aquí podemos observar ya con una tinción de las fibras reticulares y las fibras elásticas, la túnica media como tiene una gran cantidad de estas fibras reticulares y elásticas, y podemos observar aquí la túnica media y el endotelio nuevamente. Esta imagen es interesante porque podemos observar algunas arteriolas y algunas vénulas. Las arteriolas circulares, redondas, muy bonitas, donde podemos observar el tejido epitelial simple y plano, igual en las vénulas, alrededor algunas células musculares lisas. En esta podemos observar igualmente la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Esta me parece, sí, es una arteria muscular o mediana, tiene una gran cantidad de células musculares lisas. En esta ahora podemos observar las fibras reticulares de la túnica media. Igualmente en esta zona podemos observar la túnica adventicia con una gran cantidad de tejido conjuntivo, colágeno longitudinal. En esta imagen podemos observar una arteria y una vena. Ok, en la arteria podemos observar el tejido epitelial simple plano y después tenemos a la membrana elástica interna de tejido conjuntivo laxo. Y después tenemos una zona que es la túnica media con una gran cantidad de células musculares lisas. Las pueden observar todas estas como enroscaditas. De este lado a la vena, con su epitelio, células musculares lisas y una gran cantidad de túnica adventicia con muchas fibras colágenas longitudinales. Aquí igualmente podemos observar el endotelio, a la membrana elástica interna, células musculares lisas, son estas, y a la túnica adventicia. Okay. Esta imagen es interesante porque podemos observar otra vez una arteriola y una vénula, su endotelio simple plano y alrededor una pequeña cantidad de células musculares lisas que las rodean. Aquí las podemos observar, tienen una forma alrededor de las arteriolas y de las vénulas. ¿Ven la diferencia entre una arteriola y una vénula? Una arteriola siempre tiene una forma circular, como muy redondita, esta forma, y las vénulas no. Las vénulas son un poquito más colapsadas, donde podemos observar que estas no tienen una presión como mantienen estas desde el ventrículo izquierdo. Está llegando aquí una presión que hace que esta forme una cavidad virtual circular.